Hola, buenas tardes. Hoy día presentamos el segundo capítulo del proyecto PREAL. Este es el proyecto de residuos electrónicos para América Latina, en el cual participan 13 países. El primer capítulo presentamos el proyecto, la realización del proyecto, en qué consiste, sus objetivos, los resultados, etc. Hoy veremos el segundo componente de este proyecto, que se refiere a la gestión de los plásticos en los aparatos, en los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos. Presento hoy día Verónica Villasís. Ella es una consultora senior, ingeniera ambiental, magíster en auditorías ambientales y especialista en legislación ambiental. Ella está basada en Ecuador y tiene una historia de trabajo sobre el impacto ambiental, la calidad de seguridad y salud ocupacional en los sectores de energía renovable, en hidrocarburo, en minería, proyectos industriales, cambio climático y químicos. En los últimos años ha trabajado como consultora independiente en varias ONGs, apoyando el desarrollo de proyectos y diseños de políticas ambientales, internacionales y locales. Hola Verónica, es un gusto poder hablar contigo sobre el tema de los plásticos en los residuos eléctricos y electrónicos. Me gustaría preguntarte, a ver si acaso nos puedes explicar cuál es la propuesta que tiene el proyecto en relación a este tema. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Por qué hay que tratar estos plásticos? Hola, Uca. No, bueno, un gusto estar aquí acompañándolos. El componente 2 del proyecto PREAL específicamente trata de la gestión apropiada de los residuos plásticos de equipos de aparatos eléctricos y electrónicos, y especialmente aquellos que tienen un retardante de llama bromado. Como tal vez posiblemente se vio antes en este tipo del componente 1 del proyecto PREAL. ¿Por qué lo hacemos? Es específicamente porque este retardante de llama que está puesto sobre un equipo eléctrico o electrónico justamente previene cualquier riesgo de una explosión, por ejemplo, de un incendio, de que en el caso de algún circuito tenga un cortocircuito como tal, se pueda manejar de una forma adecuada y no se queme en sí todo el equipo en total. Entonces, eso la verdad es súper importante y es por eso que la industria de estos equipos lo ha aplicado a fin de prevenir cualquier riesgo. No obstante, cuando lo aplicaban en su momento, tenían ciertos compuestos adicionales tipo aditivos que se iban dentro del retardante de llama, como los compuestos bromados, y específicamente dentro de ellos algunos contaminantes orgánicos persistentes que son productos cancerígenos que se ha demostrado que tienen una alta afectación al ambiente, a la salud de las personas. Entonces, eso es lo que queremos prevenir, que todos estos plásticos de estos residuos que se van a disposición final no lleguen a los rellenos sanitarios o botaderos como los conocemos, por ejemplo, en Latinoamérica, o que los quemen, porque hay mucha gente que también quema este tipo de residuos, sino que lo lleven a una destrucción segura a fin de prevenir que estos contaminantes orgánicos persistentes pasen al ambiente y pasen justamente a una matriz donde puedan afectar a la salud y al ambiente en general. Gracias, Verónica. Según lo que teníamos entendido, es que antes de este proyecto no había un tratamiento de plástico como tal, o sea, esta recuperación y este tema de resguardar el medio ambiente del tratamiento de estos plásticos, ¿es así o no? Ujú. Bueno, ahí hay un tema muy interesante y es de que internacionalmente muchas fracciones de estos equipos eléctricos y electrónicos en sus partes plásticas o incluso las tarjetas electrónicas eran un material de exportación sobre todo a China, donde justamente pues reciclaban todo sin importar, digamos, una clasificación selectiva del tipo de plástico. Y al hacer esto, estos plásticos que tenían estos contaminantes orgánicos persistentes llegaban a elementos como juguetes, como biberones, como cualquier artículo final que nos llegaba a nosotros de nuevo a Latinoamérica, Europa o cualquier otro lugar del mundo como un producto terminado, pero que a su vez estaba demostrándose con diferentes estudios a nivel internacional que tenían estos elementos inmersos dentro de los plásticos. Entonces, si bien años atrás toda esta exportación era permitida,
últimamente, digamos, ya la Comunidad Europea, otros países también han puesto diferentes barreras de tal manera de que se prevenga este tratamiento de estos plásticos como reciclaje en sí. Y por lo tanto se ha empezado a regularlos y a tratarlos para los rellenos de seguridad o para su disposición final en procesos de alta temperatura, controlados, donde se pueden incinerar en una forma adecuada. Entonces, si bien en Latinoamérica esto es nuevo, muchos de los plásticos de nuestros países se seguían exportando o a su vez, si no tenían una exportación, una partida arancelaria para poder salir del país, pues se mandaban a cualquier botadero, a cualquier relleno, o la gente hacía muchos productos también de madera plástica, por ejemplo. Entonces, esta madera plástica, sin saberlo, lo tenía diferentes usos y a su vez llegaba a exponerse, puede ser a altas temperaturas o puede ser incluso a ciertos elementos con agua que obviamente le hacen lixiviar, como decimos, que es decir, sacar estos elementos de sus fracciones y pues obviamente volvían a pasar al ambiente, al suelo, del suelo al agua, del agua obviamente a la evaporación, al aire, y etcétera. Entonces era este ciclo sin fin y como bien dice la palabra, contaminantes orgánicos persistentes, estos se caracterizan por persistir en la atmósfera por muchos años. Ahora, ¿cuál es la propuesta, cuál es la metodología que está ofreciendo el proyecto? ¿Qué es lo que específicamente está? Nosotros estamos trabajando con 13 países. ¿Qué es lo que desde este componente se le está diciendo a los países que realicen para poder prevenir o valorizar, etcétera? Perfecto. Bueno, tuvimos un gran esfuerzo en crear una guía general, una guía para lo que es la identificación, la selección y la caracterización de este tipo de los residuos. Entonces, todos los países la están siguiendo y se basa en una metodología que tomó como ejemplo la experiencia previa de Colombia de un proyecto realizado ahí también con el apoyo de Naciones Unidas para específicamente clasificar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, específicamente el plástico, en tres listados. Un listado rojo, azul y verde, sabiendo que el listado rojo en teoría era un listado que pues tenía asociado de forma en teoría comprobada un contaminante orgánico persistente, el azul era un sospechoso y el listado verde posiblemente estaba libre. Pero la idea justamente de estos tres, de lo que los tres países quieren apoyar ahora es seguir la metodología de identificación por cada listado y luego pues tener este tipo de comparación de si en verdad a ellos identificaron o no un contaminante orgánico persistente dentro del listado rojo o dentro del listado azul y seguir retroalimentando estos listados. La ventaja justamente es de que estos listados nos van a permitir caracterizar en el futuro de forma más rápida este tipo de residuos contaminantes. Por ejemplo, imaginémonos que en los listados está un CPU negro, entonces a futuro, si esto lo validamos con los 13 países, cada vez que a un gestor en cualquier país de Latinoamérica le llegue un CPU negro, él podría saber, este lo tengo que separar porque tiene el plástico que está contaminado de forma potencial. Entonces, eso también es un poquito en resumen lo que estamos haciendo con los 13 países, contextualizando la guía, tomando la experiencia de Colombia, dividiendo por listados y una vez que ya tenemos clasificados todos los equipos, lo identificamos por algo más específico que ya va a la caracterización particular. Esta caracterización es de que básicamente tomamos, por ejemplo, un aparato eléctrico electrónico y lo separamos por todas las piezas. Muchas veces parece, por ejemplo, que esto tiene un solo tipo de plástico, pero al final puede tener dos tipos de plásticos. Entonces, la idea es que a este mouse de color negro que lo identificamos, lo separemos por cada tipo de resina plástica, que puede ser un ABS, un HIPS o cualquier otro tipo de plástico que esté aquí. Y una vez que ya tenemos esta separación, pues obviamente podemos analizar con métodos físicos simples eh, digamos, si potencialmente podría estar o no conteniendo un COP, básicamente hundiéndolo en agua salada. Entonces, esto nos ayuda mucho para hacer algo simple que pueda ser replicado por muchos de los gestores sin mayor necesidad de un conocimiento técnico ampliado. A ver, de lo que entiendo entonces vamos a separar los plásticos en tres listados. Uno, el listado rojo, el listado verde y el listado azul. Entiendo que el Correcto. listado rojo se elimina. O sea, cómo se elimina?
el listado azul, ¿qué se hace con él? Y el listado verde también, ¿qué se hace? Y así. Ok, bueno, por el momento, la referencia que tenemos a nivel teórico dada por Colombia es de que el estado rojo es aquel que se ha comprobado que tiene un contaminante orgánico persistente. Por tanto, a ese hay que eliminarlo, sea mandándolo, por ejemplo, a un relleno de seguridad, pero este es un relleno de seguridad propiamente. No es cualquier relleno como el normal de los residuos domiciliarios, sino que es un relleno que tiene unas celdas de seguridad impermeabilizadas, estandarizadas, que van a evitar que cualquier filtración ocurra. Y por el otro lado, se puede utilizar también procesos de alta temperatura. La mejor que estamos proponiendo es el tema de coprocesamiento en hornos cementeros, en donde estos plásticos ingresan al proceso de clinkerización, donde se tiene unas altas temperaturas en el quemador del horno, que es más o menos un horno de entre 50 a 60 metros, en algunos casos incluso, donde se alcanzan temperaturas de 1450 grados centígrados en la llana y en la llama y sobre todo, digamos, en la atmósfera, temperaturas un poquito más altas. Entonces, esto va a garantizar que con el tiempo de retención, es decir, un tiempo adecuado en donde va a estar destruyéndose, pues todos nuestros elementos contaminantes, sobre todo los COPS, la abreviatura de los contaminantes orgánicos persistentes, pues obviamente se puedan destruir de una forma adecuada a esos rangos de temperatura. Entonces, el estado rojo sí o sí tendríamos que mandarlo a destruir por nuestra seguridad y el estado azul y el estado verde, en teoría, mientras no se identifique que tienen un COP asociado, podrían seguirse mandando a reciclaje. No obstante, ahí hay que tener un poco de cuidado porque hemos encontrado que también hay presencia de bromo. Normalmente la presencia de bromo puede estar asociado a un COP, en este caso un PBDE, por ejemplo, que es la sustancia que buscamos, pero no siempre va a estar asociado al PBD, puede estar asociado a otra sustancia bromada y por eso también tener un rango elevado. Pero también la comunidad internacional se está esforzando por cada vez más agregar más sustancias a este listado de contaminantes orgánicos persistentes, lo que quiere decir que posiblemente si algo del listado azul tiene alto contenido de bromo, aunque no sea un COP hoy por hoy registrado, a futuro, si es algo, por ejemplo, como el tetrabromobisphenol A, podría ser catalogado como un COP. Entonces también es como que si queremos ser más preventivos y cada país quiere ser un poquito más exigente, si logra eliminar de forma adecuada también los residuos del listado azul, sería por una forma de prevenir lo mejor que se podría hacer. Pero obviamente es difícil también romper este mercado. Hay muchas transacciones comerciales detrás de eso también. Entonces la idea es que, bueno, no se puede afectar directamente al mercado, pero sí prevenir la salud y seguridad de las personas y del ambiente. Entonces ahí viene el tema de la legislación que siempre nos hace falta. No hay legislación en el momento. Sí, ese es el mayor problema. En ninguna parte en Latinoamérica hay legislación en relación a este tratamiento de este tipo de plástico. Bueno, sí lo tienen, hay esfuerzos de algunos de nuestros países, pero muchos de ellos todavía no tienen una reglamentación técnica aterrizada. ¿En qué sentido? De que existe el marco general, existe tal vez una legislación particular, ciertos reglamentos para ciertos tipos de residuos muy particulares o aparatos muy particulares, pero no para la generalidad. Y sobre todo también no se ha incluido este tema de la responsabilidad extendida del productor, que también es un tema muy importante para la gestión correcta de esto para la sostenibilidad de este tratamiento que buscamos en el futuro. Ahora, me imagino que esa es una de las grandes dificultades para obtener, qué sé yo, los logros que se pretenden, eh, pero deben haber algunas otras dificultades también. ¿Cuáles son? Puedes enumerar algunas. Eh, Todos los países tienen diferentes realidades. También eso es algo súper importante de contextualizar porque no podemos decir que los problemas de la Argentina son los mismos que de Chile o de Ecuador, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Tenemos diferentes realidades políticas, contextuales, sociales que impiden también ciertos elementos. Entonces, si queremos partir por estas como limitaciones que tenemos, estos desafíos, ya hablamos un poquito de la legislación, que es súper importante que esto se aterrice de una forma más hacia abajo, ya de forma reglamentaria, de forma de instructivo, de aplicación directo para que sea una obligación efectiva.
porque muchas de las empresas o los gestores dicen, sí, la ley me dice que lo tengo que hacer, pero nunca me dijo cómo. Entonces el cómo es cuando ellos buscan las formas para evitar, digamos, mandarlo a disposición final, sino que lo van y lo mandan a reciclaje, pensando de que el reciclaje es algo súper positivo y súper bueno cuando puede ser incluso contraproducente. Otro tema puede ser también lo que hablábamos de la responsabilidad extendida del productor, porque si aquella persona, por ejemplo, me invento, hablemos de una marca en general, computadoras HP, si el productor de HP tuviera al final en el costo un valor que se puede asignar para la disposición final, pues obviamente se asignaría este valor para la gestión adecuada, porque a los gestores también le lleva esfuerzo el clasificarlo por tipo de equipo, tipo de color, tipo de resina plástica, si se hunde o no en identificación de bromos, si tienen algún equipo asociado. Entonces, todo esto limita justamente que se pueda aplicar la metodología que planteamos a nivel general, y si es que hubiera esta responsabilidad extendida del productor ya vinculada hacia el gestor y la disposición final adecuada, se podría encontrar este presupuesto que falta al último de la cadena para garantizar una disposición segura. Otro tema importante, Asignar ¿perdón? presupuesto. Asignar presupuesto. Correcto. Exacto, y ahí viene el tema también de la transparencia, porque si tenemos el presupuesto, tenemos la metodología y la legislación que nos permite en teoría hacer las cosas correctas, viene la transparencia y los datos estadísticos que necesitamos, porque naturalmente esto nos va a permitir mejorar y focalizar. Por ejemplo, puede hacer que en un país se tenga mayor cantidad de impresoras, por ejemplo, por X razón, como en otro país pueda tener mayor cantidad de routers o mayor cantidad de planchas hay diferentes realidades. Entonces, esta transparencia en la ejecución de las actividades correctas, de los datos estadísticos, nos va a permitir también lanzar prioridades y apoyarnos entre los diferentes países para ver qué equipos son los que más contaminados están a nivel regional y hacer este intercambio de información. Y bueno, ya una vez que esto se mejore, que se ejecute una buena metodología y que se llegue a nuestra meta, que es la disposición final adecuada de estos plásticos, yo creo que dos puntos importantes que nos quedan como desafíos a futuro es las mejoras del reciclaje como tal y del ecodiseño. Mejoras de reciclaje en el sentido de que si todas las personas en general que hacen reciclaje supieran de estos contaminantes orgánicos persistentes, ellos podrían ser mucho más cautelosos en ver qué equipo o qué producto final van a generar con estos plásticos reciclados. Entonces va a ser súper importante mejorar estos conceptos del reciclaje, porque hoy por hoy cuando hablamos en general en la comunidad y todo el mundo dice, ay, vamos a hacer una campaña de reciclaje, tal entidad está recolectando esto para reciclaje, lo vemos como algo súper positivo, pero si se hace mal, como obviamente mezclando estos COPs dentro de los plásticos, pues nos estamos dañando nosotros mismos. En el futuro, cuando demos el juguete a un bebé o un biberón, pues puede estar por ahí contaminado con algo que es muy cancerígeno y altamente peligroso para el ambiente. Entonces, y por otro lado, si bien ya nos aterrizamos al reciclaje, me voy mucho antes y es al ecodiseño. Si es que un producto viene desde el origen diseñado con menos cantidad de plástico, con una tensión eléctrica menor que le permite obviamente reducir esta necesidad de un retardante de llama, pues también va a mejorar las condiciones a futuro, porque poco a poco estos retardantes de llama van a ser potencialmente eliminados o mejorados por unas sustancias que no sean un contaminante orgánico persistente. Ya hay en el mundo ciertos elementos que no, pues obviamente no son tan contaminantes como los COPs, pero de todas maneras siguen siendo sustancias químicas y a la larga sabemos que cualquier químico pues tiene su cuidado. Entonces, esas serían para mí las cosas más importantes: legislación, la responsabilidad extendida del productor, los temas de transparencia y manejo de los datos, y lo que sería ya mejoras para el reciclaje y al inicio para el ecodiseño de cada producto. O sea, estamos hablando de economía circular, básicamente, desde el diseño, y que quede muy claro que el reciclaje no está dado, sino que el reciclaje tiene que ser bien realizado, porque si no puede reproducir un impacto más negativo en medio ambiente y a las personas, a la salud de las personas. Eso, Correcto. muchas gracias, Verónica. Creo que hemos tenido un panorama más o menos bastante amplio y también definido de lo que se puede hacer con la producción de plástico, la reciclaje. Muchas gracias. Un gusto, Uca.
Chao. Buena tarde.